Bien, jóvenes, vamos a explicar el taller de la página 64 y 65. Bien, aquí dice, el número 1 dice expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Por ejemplo, literal A dice un número cualquiera. Un número cualquiera uno lo puede representar por cualquier letra del alfabeto, ¿no? M, N, O, P, X, Y, Z. Generalmente se usan las últimas letras X, Y, Z. Entonces la respuesta en el literal A sería un número cualquiera, escogemos la letra X para representar a un número cualquiera. Podría haber sido también la letra M, la letra N, la letra O, la P o cualquier letra del alfabeto para representar a un número cualquiera. B, dice la suma de dos números diferentes. Bien, el primer número voy a asignarle la letra X y al segundo número le voy a asignar la letra Y. Podría haber sido cualquier letra, pero en este caso he escogido X para el primer número y Y para el segundo número. Entonces, la suma de dos números diferentes está representado por X más Y. La tercera dice la diferencia de dos números diferentes. Entonces, dice diferencia, yo sé que es un signo menos, se está restando. Entonces, puedo representarla como X menos Y o como Y menos X. D, el producto de dos números. El producto de dos números, asimismo, siguiendo con habiendo escogido el primer número como X y el segundo número como Y, puedo poner aquí X por Y. Ese es el producto de dos números. Si me dice el cociente de dos números, es decir, la división de dos números, puede ser X sobre Y, o Y sobre X, o M sobre N, o N sobre M. Eso es indiferente. Porque son letras distintas que representan a números diferentes. F, el cubo de un número. Si escojo que el número que no conozco es X, lo represento como X, entonces el cubo de ese número va a ser ese número elevado al cubo, que es X al cubo. Luego dice 3 veces o el triple del cuadrado de un número. Entonces el triple, ¿no? El triple, en este caso 3, multiplicado por el cuadrado del número que no conozco X. Entonces 3X al cuadrado, ¿ya? H dice la suma de los cuadrados de los números. Dice suma, aquí está suma, ¿no? ¿La suma de quién? De el cuadrado de un número que no conozco, X al cuadrado, y el cuadrado de otro número que es Y al cuadrado, ¿ya? La I me dice la quinta parte del cubo de un número. Ah, ya. Esta es la quinta parte, es una división. ¿De quién? Del cubo de un número que no conozco, en este caso X. X al cubo sobre 5, la quinta parte del número. J, el cubo, miren, escucha lo que dice, el cubo de la quinta parte de un número. El cubo, como paréntesis, elevó al cubo, ¿de quién? De la quinta parte, es decir, de la división del número que no conozco para el 5. Esa es la quinta parte de un número elevado al cubo. K, la suma de dos números divididos entre sus diferencias. Me dice dividida, entonces esto es una división. ¿Entre quién? Entre la suma, aquí está, de dos números distintos y la diferencia de esos números. Luego viene la pregunta, me dice, ¿qué número aquí? Que si me está viendo, aquí está, aquí, vamos a poner el rojito, aquí está la L, ¿eh? Dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces ponemos aquí, agregamos 3 y suma 8. Rápidamente nos podemos dar cuenta que es el número 5, ¿no? Luego la letra M dice, ¿cuál es el número que disminuido de 20 da por diferencia 7? Aquí está. No sabemos cuál es ese número. Que disminuido en 20 me da la diferencia 7. ¿Ya? ¿Cuál será ese número? El 27, porque el 27 le disminuimos 20, eso me da 7. Luego viene, acá tenemos, dice, las dos quintas partes, vamos a hacer un poquito más
acá. Dice, las 2/5 partes, aquí está el ejercicio, las 2/5 partes de un número aumentado la mitad, aquí está la mitad del mismo número, ¿ves? 2/5 partes de un número aumentado la mitad del mismo número, o sea, x sobre 2. O la diferencia, aquí está la diferencia, ¿entre quién? Entre un número, en este caso es x, y la mitad de ese número, x sobre 2. P, la suma de dos números consecutivos. A ver, dos números consecutivos pueden ser, por ejemplo, 8 y 9, 10 y 11, 9 y 10, 20 y 21, 22 y 23. ¿Qué nos damos cuenta? Que dos números consecutivos tienen realmente la diferencia de una unidad nada más. Por lo tanto, si mi número es desconocido es x, ¿cuál es el consecutivo de x? Será el mismo número, pero aumentado en 1. ¿Ve? Entonces la expresión algebraica será esta: x más 1. Reduciendo términos semejantes, una x más otra x me da 2x más 1. Y ahí queda. Esa es la expresión que representa a ese ejercicio, ¿no? La respuesta. Q. Dice la diferencia entre quién? Entre un número, que en este caso es x, y el triple de ese número. Y el triple de otro número, perdón. En este caso otro número es y, 3y, x menos 3y. R. Dice, el producto, ¿no? De un número, en este caso x, producto, aquí está, producto, la multiplicación entre un número, en este caso x, por la suma, aquí está, la suma de dos números diferentes, m y y, son números diferentes. Dice, el producto del cuadrado de un número, aquí está, producto de quién? Del cuadrado de un número, aquí al cuadrado, y el tercio, la tercera parte, ¿ven? La tercera parte de otro número, y sobre 3. T, la T está aquí, me dice el cociente, o sea, la división, ¿entre quién? Entre la mitad de un número, aquí está la mitad, ¿ves? La mitad de este número que no conozco, o sea, la división entre la mitad de un número y el triple de otro número, ¿ves? 3y. La U, la suma entre el doble de un número y la cuarta parte, el doble de un número y la cuarta parte, miren, de su consecutivo, x más 1. La otra dice W, la B, veamos aquí, ¿dónde está la B? A la B ya la vimos, ¿no? La U, ya, la B dice la suma de la raíz cuadrada de un número, la suma de la raíz cuadrada de un número aquí, la suma de la raíz cuadrada de un número y el doble de ese número acá. ¿Está? Bueno, ahí tenemos la T. Vamos a ver por acá. Parece que están todas, ¿no? Aquí es el producto entre la mitad de un número Bueno, ahí está. Vamos al siguiente ejercicio, el número 2. En el número 2, mire, siguiendo con la misma
el mismo estilo, digamos así, de expresar algebraicamente las expresiones matemáticas. Tenemos, por ejemplo, aquí en el literal A, diríamos la suma del cuadrado de un número aumentado en 7. Esa sería la respuesta. En el literal B sería la mitad, porque está dividido para 2, la mitad de la suma de un número al cuadrado más otro número al cuadrado. En el literal C podríamos decir el cuadrado de un número más 3 veces el cuadrado de otro número. Repito, el cuadrado de un número más 3 veces el cuadrado de otro número. En el literal D tenemos la cuarta parte de un número más el 7 restado el cubo de ese número. La cuarta parte de un número más el 7 restado el cubo de ese número. En el literal E tenemos 3 veces la mitad de la suma del cubo de un número y el cubo de otro número. Acá podríamos decir la diferencia entre el cuadrado de un número, entre la mitad del cuadrado de un número y la tercera parte del cubo de otro número. Y por último, podemos decir acá la tercera parte de la diferencia entre el cuadrado de un número y el cuadrado de otro número. Bastante sencillo. Vamos al numeral número 4. En el numeral número 4 que dice relaciona cada expresión algebraica con su lenguaje común. Vamos a ver, dice. La diferencia del triple de un número y su cuarta parte. Entonces buscamos donde haya diferencias, por ver, aquí hay una diferencia, aquí hay una diferencia. Pero dice, ¿entre quién? El triple de un número, ya, aquí podemos ver, triple de un número y la cuarta parte de ese número. Esta es la expresión algebraica que se une pues con esta expresión, pues, ¿no? Vamos a ver acá. Pues, aquí vamos a poner esta con esta, a pesar de que está unida con la flechita, ¿no? Aquí empieza, acá termina. Luego dice la suma del perímetro de un cuadrado y el de un rectángulo. Aquí está, suma del perímetro de un cuadrado, esto lo explicamos en clase, y el perímetro de un rectángulo. Esto fue explicado en clase con lujo de detalle, al igual que los otros ejercicios. La otra me dice el doble de la suma de dos números consecutivos. Ese está aquí, ¿ves? Está con este. El doble de la suma de dos números consecutivos. El primer número es X y el segundo número es X más 1, consecutivo. El doble de un número, en este caso 2X, menos la quinta parte de ese número, ¿ves? El cubo de un número más el triple de otro número. Aquí está, ¿ves? El cubo de un número más el triple de otro número. Finalmente dice, la edad de Luis es el doble de la de su hijo, más 3 años. Aquí es. La edad de Luis es igual al doble de la edad de su hijo que no conocemos, aumentado de 3 años. ¿Ya? Y de esa manera tenemos terminado el taller. Muchas gracias.